Hermanas, hermanos, muy buenas noches y amigos, personas que nos visitan, ¿verdad? Por las líneas de internet, hermanos. Entonces, bienvenidos en este hermoso y lindo servicio cultural, hermanos, que se transmite por las redes, hermanos, para que sea de bendición a sus vidas, hermanos, ¿verdad? Que desde el sur de California, en esta tarde fría, hermanos, ¿verdad? Prepárense y vayan preparando primeramente sus corazones, sus vidas, para escuchar la palabra del Señor, hermanos. Y en esta ocasión, el Señor nos va a hablar un pasaje muy hermoso, hermanos. Y le pido por favor que abran su Biblia en el libro o en el Evangelio San Mateo, capítulo 9, hermanos, verso del 18 al 26, hermanos. Damos un momento, hermanos, para que hermanos, hermanas, amigos que nos visitan o que nos sintonizan, que entran en las redes sociales, damos un momento para que, si tiene una Biblia, busque ahí, para que también lea juntamente con nosotros, que es palabra de Dios. Lo tenemos, hermanos, hermanas, amigos y personas que nos visitan por las redes sociales, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, antes de iniciar, para que sea el Señor el que nos ministre, para que sea el Señor el que nos hable a través de estos labios. Le decimos: Señor y Padre nuestro, bendito Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias esta hermosa tarde, Señor, que tú permites, Señor, en tu misericordia, Señor, poder transmitir, Señor, tu palabra, poder, Señor, que tu palabra sea predicada por todos los lugares como tu palabra lo ha establecido, a todo pueblo y nación y tribu, a todo rincón donde pueda llegar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que empiece a dergoir los corazones, a bendecirlos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que rompa cadenas, Señor. Si hay enfermedad, si hay vicios, lo que haya, Señor, en esos corazones que se están presentando delante de ti, Señor. Señor, háblanos. Háblanos, porque queremos escuchar de tu palabra, de tu consejo, bendito Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Y gracias, Señor, gracias. Yo, Señor, este siervo inútil, este hombre de barro se hace a un lado. Aquí están mis labios, mi corazón, Señor, para que pueda, Señor, transmitir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, San Mateo, capítulo 9, versos del 18 al 26. Dice su bendita palabra, tal como está escrita, hermanos, hermanas. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya, gloria a Dios. Hermanas, hermanos, amigos y familia también que
nos sintonizan, que están ahí en las redes, hermanos, sean bienvenidos. Hermanos, hermanas, mire este pasaje tan hermoso que hoy el Señor nos regala, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que es el que se redarguye y es el que hace entender la palabra del Señor, hermanos. Aquí vemos, hermanos, plasmado en la palabra del Señor, que nos deja como testimonio, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a esta tierra, ¿verdad?, a cumplir lo que ya se había escrito, lo que ya estaba escrito desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y vemos que este tema se trata, ahora sí que, de la fe, hermanos, de la fe, en qué tanto creemos, en qué tantos ponemos nosotros las creencias que podamos tener, hermano, en las circunstancias, en los problemas y en todo, hermano. Aquí relata de dos personajes, un principal y una mujer, hermano, ¿verdad?, que tuvieron, ahora sí, como todo ser humano, en el trayecto de la vida, enfermedades, ¿verdad?, problemas y todas las circunstancias del ser humano que vienen, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, que en la ciencia médica podemos decir que ahora tenemos, y desde los imperios antiguos, hermanos, desde babilonios, desde persas, desde griegos, desde egipcios, desde romanos y hasta el día de hoy, hermanos, siempre, hermanos, el ser humano se ha dotado y se ha investigado y se ha superado, y todo eso por querer sanarse a sí mismo, por curarse a sí mismo, hermanos, por estabilizar el cuerpo muchas veces de que se enferma, de que se debilita y de todo, hermanos. Y nosotros vemos a través de la historia, hermanos, esos imperios, civilizaciones, cómo han venido estudiando y dando con plantas medicinales y con muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Y hasta el día de hoy, la ciencia médica, hermanos, está tan avanzada. Olvídese, algo impresionante, algo, hermanos, de verdad que uno dice, wow, se queda con la tecnología que ahora existe, como, hermanos, transportan un riñón, un corazón, que células, que los pies, que los unen, y, hermano, impresionante, la ciencia médica, impresionante, hermano. Pero déjeme decirle, hermanos, que aún así de eso impresionante, hermanos, de eso tan tecnológicamente avanzado, hermanos, desde los imperios antiguos hasta el día de hoy, hermanos, el ser humano, hermanos, a través de todos los tiempos, hermanos, sigue muriendo, sigue enfermándose, sigue, hermano, en sus dolencias, sigue en ¿qué le puedo decir? En todo aquello que lo abate, a todo aquello que lo entristece, que lo baja, hermanos. Pero ¿por qué, hermanos? Mire, porque el ser humano, hermano, desde el principio de la fundación del mundo, y desde que Adán y Eva, hermanos, pecaron, nos transmitieron ese pecado, hermanos, de muerte, hermanos, de enfermedad, ante desobediencia ante el Señor, hermanos. Hermanos, por eso que el cuerpo humano, hermanos, se enferma, porque estamos de desobediencia enfrente de nuestro Señor, hermano, de nuestro Creador, del que nos hizo, hermanos, desde el vientre de nuestra madre, el que nos forjó, el que hizo célula a célula, hueso a hueso, hermanos. Estamos delante de Él mal. Es por eso que por herencia vienen enfermedades, tribulaciones, y viene todo, hermanos, que nos puedan heredar las generaciones de nuestros antepasados, que se fueron borrachos, drogadictos, mujeriegos, etcétera, hermano. Viene transmitiéndose, hermanos. Pero mire, hermano, cuando se presenta aquel, hermanos, creador de la vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, la vida cambia. La vida cambia de una manera
tan espectacular y tan bendecida, hermanos, que uno dice, wow, qué hermoso es esto. Pero para eso, hermanos, vamos a ver estas dos personas que nos presenta aquí la palabra de Dios. Y entramos con este tema tan hermoso. Hermanos, ¿qué tanto crees tú en Dios? ¿O dónde está puesta tu fe? ¿En ciencia médica? ¿En tecnología médica? ¿En tecnologías o lo que te puedan decir quién? Todos aquellos que estudian esto o la palabra del Señor, hermano. Mire, empezamos. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo que nos sintonizas, amiga, ¿quién era Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que se dio a sí mismo por ti y por mí. Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su preciosa sangre hasta la última gota, dice la palabra del Señor, que fue amolido a golpes, a chicotazos, fue encarnecido, fue golpeado, escupido, humillado. Y todo eso le tocaba a ti y a mí por pecadores. Todo eso nos pertenecía a nosotros. Pero mira, hermano, en su gran misericordia, Él se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Y se cumplió la palabra, se cumplió que vino a esta tierra, nació, se desarrolló, creció. La edad de 30 años empezó, hermano, con su ministerio, dándose a conocer que Él era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que venía a rescatar lo que se había perdido, que Él venía y se le presenta, hermanos, al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios, desde los miles de años antes, hermanos. Ya el Señor se les había presentado, los había elegido, y como los había elegido, viene y se les presenta, y nace en la descendencia judía. Y bien, hermano, usted conoce un poco de toda esa historia, sea de quien sea, creencias de que las tenga. Todo el mundo conoce la historia de Jesús, hermanos. Viene y nace y se presenta y empieza su ministerio, hermano. Y se da a conocer, empieza a predicar en las sinagogas, por las calles, por las aldeas y por todos aquellos lugares. Pero no solamente, hermanos, empieza a predicar, sino empieza a dar testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él no necesitaba de ninguna ciencia médica, ni de ninguna tecnología médica, hermanos, para poder sanar. Y es más, para dar vida y vida en abundancia, hermano. En todas esas cosas que han pasado milenarias de medicina, no hay registro que algún médico haya resucitado a alguien, hermanos. Literal, como la Biblia lo plasma, lo dice, lo recalca, hermano. Y no solamente de este pasaje, sino de varios y de muchos pasajes, hermano. Pero déjeme decirles, hermano. Y entramos, hermanos. ¿Quién era este principal? La Biblia lo describe como un principal. Hermanos, nosotros nos ponemos en estos tiempos. ¿Quién sería un principal, hermano? Pues pensamos que es un hombre pudiente, adinerado, rico, con posiciones, con bienes, hermanos. Porque dice que era, ¿qué dice, hermano? Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, hermano. O sea, un hombre pudiente, que tenía, hombre, dinero, tenía la posición de mandar, de hacer, hermano. Fíjese, conociendo ya de Jesús y oyendo la fama de Jesús, que Él era el Hijo de Dios y que Él sanaba y que Él perdonaba y que Él todo. Hermano, hermana, amigos, imagínense este varón teniendo a su hija ya enferma, hermanos, teniendo a su hija postrada en una cama con enfermedades, hermano. Imagínense nada más, usted si es mamá, si es papá,
Y si tiene bienes, hermanos, ¿qué daría usted por ver a su hija, a su hijo sano? Yo creo y pienso, hermanos, que este varón ya había movido por todas esas aldeas, lugares, ciudades de aquellos momentos a los mejores médicos, a las mejores tecnologías que existían. Ya había, ahora sí que ha llegado a ellos, y más sin embargo ellos no podían hacer nada, y no pudieron hacer nada, porque dice la palabra que vino y se postró delante de Dios, se postró delante de Cristo, hermanos, porque ya había reconocido que toda la ciencia y todas las cosas del medio social de aquel tiempo, hermanos, no le habían dado resultado, no le habían ayudado, a pesar de que era pudiente, que tenía todo el poder, hermanos, todos los medios de comprar y hacer y deshacer, y no se había logrado que su hija sanara. Más viene y se presenta delante del Creador de todo, hermanos, y se postra delante de Él. Ahora, ¿qué es postrarse, hermanos? Postrarse es humillarse, hincarse delante de Él. Yo creo que lo reconoció: Señor, tú eres el Cristo, tú eres aquel Redentor, tú eres aquel que las Escrituras dicen que vendría como el Mesías, como nuestro Salvador, y que eres tú el que nos iba a dar vida y vida de abundancia. Yo lo reconozco y aquí estoy postrado delante de ti. Mírame, Señor. Yo creo, hermano, desgarraba su corazón este padre. ¿Quién no lo desgarra por una hija, un hijo, una persona que uno ama, hermano, hermana? ¿Quién no? ¿Quién no burló? ¿Quién no hace eso? Si usted va de visita a los hospitales, a los doctores, a veces la gente: por favor, doctor, haga esto, haga lo otro. Este varón se postró delante del Creador de la vida. Del Creador de la vida, que imagínese un poquito cómo se mostró, cómo se le postró, qué palabra le diría, cómo desgarraría su corazón. Señor, por favor, ven. Yo sé, mire, se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ay, gloria a Dios. Qué, hermano, esperanza y qué fe de este principal, hermano, que le estaba diciendo al Señor, hermano, al Creador de la vida: ven, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hermano, qué momento, hermanos, de verdad, qué escena tan hermosa nos da el Señor, hermanos. Hermano, hermana, algo de verdad que desgarra el corazón si uno se pone en eso. Y le digo porque uno tiene familia, hermano. A uno se le ha enfermado la mujer, se le han enfermado los hijos, los conocidos, y de verdad a uno le duele. Lo siente uno, hermano, en lo más profundo. Y uno implora y le pide al Señor: Señor, sana. Mire, hermano. Y muchas veces, hermano, el ser humano es tan, a veces tan ciego, hermano, tan testarudo, que a veces no le cree al Creador de la vida, al Señor de señores, al que, hermano, al que diseñó este cuerpo, al que nos hizo, hermano. No le creemos más en la ciencia médica, que nos hace esperar, que nos hace poner en fila. Mire, hermano, aquí tan hermoso que el Señor ve la fe de este varón y ve cómo se postra, ve cómo se desgarra su corazón delante de Él. Y el Señor lo hizo esperar. No, hermanos. ¿Qué dice el 19? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Yo creo que le dijo: levántate, hombre, ven. A eso yo he venido. A ese es mi mensaje. A esto yo me he presentado ante ustedes. Ven, vamos, hermano. Y empiezan su caminar. Empieza su trayecto hacia la casa de este principal, hermano. Pero déjeme decirle que ¿qué sucede en ese camino?
¿Qué pasa? Se presenta otra circunstancia, hermanos, de la vida y de la vida que ha pasado y de las generaciones que han pasado, como las que tenemos ahora actuales, hermano. Jesús viene caminando con el principal y con sus discípulos, y viene caminando por aquellos lugares, hermanos, pasando por las aldeas, o pasando por los pueblos, o pasando ahí por ¿qué? Por su colonia, hombre, por donde usted viva. Pero ya conociendo quién era Jesús, conociendo ya que Él se había presentado como el Hijo de Dios, hermano. La multitud, yo creo que lo aclamaba y le decía, no toda, porque de todos no es la salvación, hermano. Ven, lo reconocían como el Hijo de Dios. Ahí viene David, Hosana, el Hijo de Dios. Y lo alababan y lo querían tocar. Y le seguían los niños, la gente, las mujeres, hermanos. Pero mire quién encuentra en el camino, hermano. Y para eso vamos a leer el 20. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Aleluya, hermano. Mira, hermano, esta mujer era una mujer, hermano, como tantas hay en el medio social de hoy, en el mundo que nos rodea, hermanos. Esta mujer representa a mucha mujer que el día de hoy así está, hermano. Así está, año con año, doctor tras doctor, ciencia tras ciencia, operación tras operación. Su fe, su creencia está basada en los médicos. Esta mujer dice que la palabra, usted lo leyó conmigo, 12 años, hermanas, 12 años, enferma de sangre, de flujo. Hermanos, imagínense esta hembra, hermano, esta mujer, cómo estaría debilitada, cómo estaría su cuerpo ya, el esfuerzo que había hecho ya, sus bienes yo creo que ya los había agotado, ya había pagado a los mejores médicos, a la mejor ciencia, ya había ido para allá, para acá, ya le había movido y ya había ido con los vecinos y le habían dado remedios y tantas cosas que ahora el ser humano hace, hermanos. Y ya había agotado todo, hermanos. Fíjese, y ella dice que solo si le tocara el manto, hermano. Pero ¿por qué no se presenta como el principal, hermano? ¿Por qué no, esta mujer, por qué no se presenta delante de Dios como el principal que viene y se le postra? Porque mira, hermanos, muchas cosas que tiene aún el pueblo judío en la actualidad, hermano, sus creencias de la ley que ellos tienen hacia Dios, hermanos, muchas veces todavía las siguen en pie, pero en esta época, hermanos, tenían en pie muchas cosas, muchas costumbres que ellos, hermanos, tenían escritas en la Biblia, hermano. Y una mujer con flujo de sangre, hermanos, era impura delante de los sacerdotes, impura delante de Dios. Presentarse con ellos, hermano. Es por eso que esta mujer, hermanos, no se le podía presentar a Jesús como se le presentó este varón principal. No se le podía presentar. Pero ella, hermanos, en su desesperación ya, en que ya nadie le había podido ayudar, ningún médico, ninguna ciencia, nadie, hermano. Ya había agotado todo, hermano, todo había agotado 12 años, hermano, lo vuelvo a repetir, porque se oyen pocos, pero mujer, o tú hombre también que estás escuchando y que tienes alguna enfermedad, tienes algo que no ha podido dejar y apenas tienes 1 año, 2 años, 3 años, imagínate esta mujer
12 años con eso. Y no solamente con esa enfermedad, sino también no poderse presentar delante de todos los acontecimientos que se llevaban a cabo en el pueblo de Israel para adorar a Dios, porque era impura, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, cuánta mujer el día de hoy se siente impura delante de Dios? Se siente que no, hermano. Pero mire, en su gran misericordia, ¿qué dice esta mujer? Si solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo Jesús? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No le dijo, esté sana, ¿verdad? Que no le dijo eso. Tu fe te ha salvado. Primeramente, hermana, hermano, le dio la salvación, le dio el perdón. Primeramente, ten ánimo, tu hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En otros evangelios, hermanos, San Lucas y en los otros, dice que en aquel momento, hermano, dejó el flujo de sangre. O sea, en el momento el Señor la perdonó, pero en el momento, hermano, fue sana. Pero fíjese el punto tan importante, hermanos, de esta mujer, de los acontecimientos que había pasado ya, hasta dónde estaba ya su creencia delante de Dios. Imagínese, hermano, nomás imagínese un poquito. Pero ahí no para, hermanos, el tema que ya después de esto el Señor sigue su trayectoria con aquel principal, porque iban de camino, hermano. Recordemos, aquí fue un momento que se detuvo el Señor, hermano, pero siguió su camino y llegó a la casa del principal. Y vamos a ver qué pasó en la casa del principal, hermanos. Dice el 23, hermanos: y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Aleluya. Hermano, hermana, imagínense nada más este principal. Y como cuando empezamos, hermanos, ¿quién era? Un varón pudiente, de posición, rico, con propiedades. Imagínense quién estaba ya acompañándolo, entre paréntesis, en su dolor. Yo creo que mucha multitud, hermano. Yo creo que mucha gente, hermano. Como ahora lo vemos típicamente. Bueno, ahorita no, porque con esto del COVID, con todo eso, pues no dejan estar ahí. Pero nosotros sabemos, hermano, que muchas veces mucha gente va hipócritamente, hermano. No van por que se duelen, ni porque se estremecen en el dolor del que conocen, sino porque a ver qué dan o qué hay, o a ver qué cuentan, hermano. La historia no ha cambiado, hermano. Mucha gente que no siente eso. Entonces llega Jesús, hermano, multitud de gente. Tradición, yo creo que de aquel tiempo, tocar las flautas pues, y lo mismo sucede ya muchas veces, pero un poco diferente. Acá yo me acuerdo los velorios, lloraban, se desmayaban, echaban cohetes, daban café, pero era lo mismo, hermano, alboroto, y pocos lloraban, pocos eran los que de verdad sentían el dolor, y pocos eran los que estaban sinceramente ahí, hermano. Pero este hombre, sabiendo toda esa multitud que era un hombre pudiente, yo creo que estaba allí por el alimento, por los vinos, por lo que iba a dar, a compartir con ellos. Pero nunca esperaban, hermano, aquella grandiosa presentación de nuestro Señor Jesucristo, que llega con el papá, con el principal, hermano, y ve el alboroto y ve todo el Señor, y les dice: ¡Ey! Imagínense, hermano,
¿Qué traen? ¿Qué pues? ¿Qué les pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Y dice ellos que cuando el Señor les dice, el creador de la vida, le vuelvo a repetir, el creador de la vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano. El Cristo, el que vino desde el tercer cielo, el que se hizo hombre, hermano. Aquí que nació para podernos entender y comprender, hermano. De ese le estoy hablando. Yo no le estoy hablando de ningún otro personaje, de nadie más. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Para aquel que murió por ti, por mí. Nadie más ha muerto por ti, por mí. Él es el Cristo, el Redentor, el Salvador. Nuestro Salvador, si tú lo crees. Si tú no lo crees, olvídate. De aquel, él entra y les dice, la niña no está muerta. ¿Qué les pasa? ¿Y qué dicen ellos? Mire, volvamos a leerlos. Volvemos a leer desde el 23 hasta el 23 y 24, hermano. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dice, a ver, hágase a un lado, por favor, déjeme pasar, porque la niña no está muerta, sino duerme. Así, con esas palabras, así, bien literales, bien puestas. ¿Y qué dicen ellos? Toda la gente que había ahí. Yo creo que la mayoría de gente, porque le digo que la mayoría nomás va a eso. Y muy poca gente es la que cree y va sinceramente. ¿Qué hizo la gente, hermano? ¿Qué hizo los que aparentemente conocían de Dios? Porque era el pueblo judío, recordemos, que a ellos vino y se les presentaban las leyes de judías en aquel tiempo, hermano. Era que se predicaba de Jehová, de los ejércitos, del Señor de señores. Aleluya, hermanos. Hermanos, se burlaron de él. Y hoy en la actualidad, hermanos, no nos quedamos atrás, hermanos. Hermanos, aquellos que llevamos el calzado del evangelio a predicar las palabras de Dios por aquellas ciudades, aquellas colonias, aquellas casas, hermanos, y les presentamos el plan de salvación y les decimos si han probado de todo, prueben a Cristo a ver si Él les falla. Y muchos lo rechazan, muchos se ríen, muchos dicen, no, aquí no recibimos a nadie más, somos de tal religión y amamos eso porque es la tradición de nuestros padres y es esto y es aquello y es lo otro. Y eso es cierto, hermano. Y en esta época era lo mismo. No le creían al Hijo de Dios, no le creyeron al Hijo de Dios. Se les presenta a los que se burlaron de Él. Si se burlaron, ¿qué trae este hombre? Igual que nosotros. ¿Qué piensa? Y se empiezan a reír. La gente de lo mismo igual. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Qué pasa con ellos? Con los que no reconocen el poder, la majestad, hermanos, lo grandioso que es el Señor, el Dios todopoderoso, donde dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contender. Que los cielos, usted imagínese los cielos y conoce un poco de medidas y de todo eso. Imagínese, hermanos. Si de aquí a donde vive mi mamá el avión hace 3-4 horas. Ahora imagínese de aquí hasta el tercer cielo. Y dice que esa grandeza no lo puede contender al que nosotros creemos, a este Dios que yo se le estoy presentando, a este que se les presentó en ese momento. Se rieron, no le creyeron. Hermanos, lo mismo está viviendo el ser humano en estos tiempos. Cristo vino 2000 años atrás, hermano, y todavía su presencia, su Espíritu Santo sigue sobre esta faz de la tierra, predicando las nuevas de salvación, perdonando y sanando y resucitando, si usted lo cree. ¿Hasta dónde lo creemos? Pero déjeme decirle, tenga mucho cuidado cuando se le presenta la palabra de Dios.
cuando se le presenta el plan de salvación a su vida cuando se le presenta. Porque mire lo que sucedió en el 25, después de que se burlaron. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. O sea, que el Señor creo que dio la orden y le dijo al principal: ¡Ey! Siervo o señor o como le haya dicho, hermano, sácame esta gente de aquí. No la quiero. Gente incrédula. Gente que no entiende y ni entenderá. ¿De qué? Que la gente fue echada afuera, dice la palabra. O sea, dio la orden: sáquenmela. Hermano, hermana, imagínate, el creador de la vida, el Rey de Reyes, que diga eso. Ponte en incredulidad. Porque te ríes. Porque crees y piensas que lo que te rodea y lo que miras y lo que está sucediendo alrededor es la realidad. Déjame decirte que todo esto es pasajero. La realidad es Cristo Jesús, porque Él es la eternidad. Es la eternidad. Y vamos a vivir una eternidad con Él, lo crean o no lo crean, hermano, hermana. Se fueron echados fuera, hermano. Fuera. Dice, y entró. Después de que estaban echados fuera, entró el Señor. ¿Qué hizo? ¿Lo operó? ¿Le dio el CPR? ¿O le dio respiración? ¿O le inyectó? ¿O qué hizo? Fíjese lo que dice la palabra. Entró y tomó de la mano a la niña. Y ella se levantó. Ay, gloria a Dios. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Ese es el Cristo en que yo creo. Ese es el Cristo que a mí también me resucitó, porque yo estaba muerto en pecados y delitos. Era un borracho, era un drogadicto. Era de lo peor, hermanos. Y Él me dio vida y vida en abundancia. Y gloria a Dios por eso. Y esto se recalca, hermano, en mi vida, de verdad. Así estaba yo, hermanos. Gloria a Dios, de verdad. Yo no necesité ya había pasado Alcohólicos Anónimos, hermano. Ya había estado en hospitales por borracho. Mi cerebro casi truena de drogas, hermanos. Hermano, y busqué ayuda y me la brindaron. Sí, me la brindaron, pero ayuda terrenal. Pero cuando viene el Hijo de Dios y toca mi vida y toca mi alma y toca y me dice: ven, hermano, solamente que me tocó, pero tocó mi corazón, tocó lo más profundo de mí, dentro de mí, mi alma, hermano, y me la cambió. Y gloria a Dios, solamente con tocarme. No necesité un proceso de tantas cosas. Hermano, esta niña nomás la tocó de la mano y la levantó y le dio vida. Gloria a Dios. A esta mujer, solamente la mujer tocó el borde de su manto y le dio la salvación. Y se le quitó el flujo de sangre, hermanos. ¿Y qué dice? Para cerrar. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, hermanos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se nos presenta nuestro Salvador. Hermana, hermano, mira, amiga, amigo, o gente que nos escucha o que nos va a escuchar, porque esto queda grabado. Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, te conocen tu vida. Lo más profundo de tu corazón, te conocen. No te engañes. Engañarás a todos. Engañarás al que tú quieras, a tu papá, a tu mamá, tu mujer, a tu esposo, a quien tú quieras. Pero tú mismo no te engañas.
y menos a Dios. Menos a Dios. Aquí, dos personajes nos presenta el Señor. Dos. Uno pudiente, que no pudo hacer nada con todos sus bienes y se rinde delante de Dios. Y Dios está atento a él. Y otro, mujer, que padecía una enfermedad que la hacía impura delante de Dios, delante de aquellos ritos y costumbres que tenían o que tendrán todavía el pueblo de Israel, hermano. Pero en su gran necesidad dentro de su corazón y reconociendo quién era Jesús, y dice: si solamente tocara su manto, el borde de su manto. Yo creo que esta mujer había pasado por, hermano, cirujanos, había pasado por todos lados, y solamente con tocar, hermano, hermana, amigo, amiga, de verdad uno dice, y a veces dice: wow, qué grandioso es esto. Difícil de creerlo muchas veces, pero es cierto. Créalo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu vicio? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te oprime en estos días, en estos momentos? Y has buscado, has gastado, pero no estás presentado ante el Hijo de Dios. Lo has hecho a un lado, te has burlado, no lo has creído. Mire, amigo, amiga, hermanos, hermanos, mire, la respuesta de Jesús a las necesidades humanas sigue siendo sorprendente, hermanos. Pero sorprendentes. Pero ¿saben qué? ¿En qué está basada? En la fe, en lo que le creas. Muchos preguntarán, he mencionado la palabra fe. ¿Qué querrá decir fe? La certeza, la seguridad, hermano, de lo que no vemos. Soy salvo, sí, soy sano, sí, en tu nombre, Señor, porque tu palabra dice que tú te llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades. Y es cierto, eso dice. Y si nosotros lo creemos, hermanos, eso sucederá. Circunstancias que hemos pasado y hemos puesto nuestra vida delante de Dios, y hasta el día de hoy, hermano, hermana, el Señor nos ha fallado. Aquí estamos, y gloria a Dios por eso, hermanos. Hermana, hermano, ¿cuál es tu necesidad esta noche? ¿Cuál es? O en este tiempo que ha transcurrido. Aquí el Señor nos presenta dos personajes, un varón, una hembra. ¿En cuál de ellos te identificas? No te engañes, hermano, hermana, amiga, amigo, familia que nos escuche. No nos engañemos. Cristo Jesús es la respuesta a todo. Él es Dios. Él es Dios. Él no quiere ningún sacrificio. No quiere, hermanos, ningunos ritos, sino solamente quiere un corazón contrito y humillado, que lo reconozca como Dios y que lo ame y que siga su palabra y que siga, hermanos, lo que Él vino a establecer para el ser humano, hermanos, y vivir en Cristo, vivir en su palabra. Mira, hermano, hermana, amigos, a todos los que nos escuchan y nos vayan a escuchar, es lo más hermoso que puede suceder sobre esta tierra, porque el Señor da paz, y paz en abundancia, y da vida, y vida en abundancia. Una paz que el mundo no la da, hermano. No existe. Porque cuando uno se rinde delante de Dios, uno empieza a vivir conforme a su palabra. Y cuando vive conforme a su palabra, hermano, se va todo rencor,
todo odio, toda contienda, todo chisme, todo, ¿qué? Hermanos, todo, los deseos de esta carne. Y uno empieza a vivir delante de Dios y uno va y se rinde delante de Dios diario y le dice: Señor bendito, mira, aquí está este siervo, esta sierva delante de ti. Ay, Señor, mire esto, mire aquello, o decía esto, pero Señor, aquí estoy delante de ti, que tú, con tu Santo Espíritu que mora en mí, no me dejaste pecar, no me dejaste hacer esto, aquello, lo otro. Gracias, Señor, gracias. Y entra una paz, hermano, ¿qué le digo? Una felicidad dentro de uno mismo, hermano, y uno dice: ¡guau! Y muchas veces viene el medio social, viene la gente y lo empiezan a criticar y a decir, y le empiezan a decir cosas, pero hermano, hermana, déjeme decirle que cuando uno está bien con Dios, hermano, hombre, todo eso nada nos llega. ¿Por qué? Porque nuestro alma, nuestro espíritu se regocija delante de Dios, y esa es una hermosura, hermano. ¿Qué enfermedad te puede venir? ¿Qué circunstancia te pueden venir a tu vida si estás bien con el Hijo de Dios, te rindes delante de Él? Imagínese, hermano, imagínese. Este principal, después que su niña fue resucitada, ¿qué haría? ¿Cuál sería su respuesta ante Jesús? Yo creo que dijo: wow, Señor, gracias, te serviré y te seguiré. Igual con la mujer. ¿Qué haría esta mujer? Hermano, yo creo que esta mujer fue y después se postró delante de Cristo y dijo: Señor, gracias, te serviré y te seguiré. Pues, ¿cómo no, hermano? Así es el testimonio de cada cristiano que de verdad le cree al Hijo de Dios con una fe, hermanos. Porque mire, yo creía en lo que miraba, en lo que palpaba y lo que me enseñaron. Nunca, hermanos, creí en lo que no veía. Pero cuando me presentan a Cristo, me presentan su presencia y creo lo que no veo. Ay, hermano, pero ahora no lo palpo, sino vive dentro de mí, hermano. Está dentro de mí eso hermoso, eso grandioso. Y yo le invito, hermana, hermano, ya no sigan todas esas cosas. Créale a Jesús, créale en fe. Y de verdad le vuelvo a repetir estas palabras: las respuestas de Jesús a las necesidades humanas siguen siendo sorprendentes, basadas en la fe, en lo que creemos, hermano. En lo que tú creas, eso será hecho. Así que, hermanas, hermanos, amigos y amigas, esta hermosa noche, frieíta, hermanos, el Señor nos ha hablado. Nos ha hablado tan claramente, hermano, que ahí dependerá de usted si le cree o no le cree. Yo le he creído. Y es por eso, en su gran misericordia, hermano, que el Señor me tiene aquí. Aquí me tiene. Y es un gran privilegiazo mío, hermano. No soy digno, hermano, más bien, de venir y llevar su palabra. Pero su gran misericordia, el Señor me ha escogido. Y si Él me ha escogido, yo lo seguiré. Así es que, hermana, hermano, oramos esta noche para terminar. Señor y Padre nuestro, bendito Señor, en esta hora te damos las gracias por tu palabra, por tu consejo. Gracias, Señor, a todos aquellos que han escuchado. Te pido, Señor, que seas tú que los perdone. Señor, si están enfermos, que los sanes, Señor, conforme a su fe, conforme a lo que creen, Señor. Y gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.